un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hacemos esta mesa de reporteros y reporteras del Diario de Cooperativa junto a Rodrigo Vergara y a esta hora queremos sumar a la conversación al fiscal Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur, coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidios ECO aquí en la capital. Él lidera la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, una causa en la que ya hay acusación contra 20 imputados ligados a los llamados piratas de Aragua y una línea investigativa que sigue abierta para establecer eventuales responsabilidades de autoridades venezolanas, incluido Diosdado Cabello. ¿Cómo está, fiscal Barros? Buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días, Rodrigo. Un gusto saludarlos. Igualmente, fiscal, buen día. Para aclararlo de entradita, digamos, ¿hay un impacto en la investigación que usted lleva adelante respecto del crimen de Ojeda acá en Chile, después de lo ocurrido con la caída de Maduro en Caracas y su comparecencia ahora en la justicia de Nueva York, o corren como por cuerdas separadas, digamos? O sea, lo que nosotros vemos en este proceso o esta serie de hechos que han estado ocurriendo a propósito de la detención de Nicolás Maduro es básicamente para nuestra investigación una oportunidad de poder realizar una serie de otras diligencias que anteriormente no habíamos podido realizar producto de la cero colaboración que habíamos tenido, en este caso, las autoridades venezolanas. Es una oportunidad por el diálogo que puede haber ahora con la Fiscalía en Caracas, eventualmente con las autoridades en Estados Unidos. ¿Qué se abre ahí? En ambos lados específicamente, porque una que podemos efectivamente intercambiar o seguir intercambiando información con Estados Unidos referente a algún antecedente que a nosotros nos pueda servir, pero por otro lado poder recabar mayor información de los imputados que tenemos nosotros en la causa respecto al secuestro con homicidio de Ronald Ojeda en Venezuela. ¿Y eso por qué? Porque de acuerdo, por ejemplo, nosotros tenemos bastantes órdenes de detenciones libradas respecto a una serie de otros sujetos que luego de cometido el hecho huyen hacia Venezuela y se ocultan allá, y sabemos positivamente que están en Venezuela y no hemos podido realizar ninguna diligencia respecto a ello, ni detención, ni toma de declaraciones. No hay, como hay cero colaboración o había cero colaboración del gobierno venezolano en ese ámbito, no podíamos avanzar en ninguna de esas diligencias, y eso nos implicó ¿qué cosa? Que respecto a esos sujetos, más los que están en proceso de extradición, uno en Estados Unidos y 3 en Colombia, tuvimos que separar la investigación respecto a ese grupo y seguir con los 20 que ya acusamos acá en Chile. Ya, por un lado se abren posibilidades, dice usted, a partir de lo que ha ocurrido en Venezuela, fiscal, y por otro lado, ¿hay algún riesgo operativo concreto con este escenario venezolano en plena turbulencia? No sé, que los prófugos se muevan dentro de Venezuela, que salgan a terceros países y su rastro se diluya, que entiendo que es parte de lo que está inquietando a la familia. Sí, eso también es parte del panorama que tenemos nosotros a la vista y que creemos que es una de las posibilidades. Ahora, ellos saben que donde están más seguros es en Venezuela y por eso no se han movido desde ahí, desde que se fueron a ocultar ahí. El que se movió en su momento, o los que se movieron, están detenidos actualmente y en proceso de extradiciones, y algunos ya extraditados. Recordemos que en el caso de Michael Villegas Rodríguez, que fue uno de los primeros que nosotros logramos individualizar y respecto a los cuales también se libró orden de detención, está oculto en Venezuela y en algún momento trató de irse hacia Estados Unidos y finalmente fue detenido en Costa Rica, toda vez que nosotros lo teníamos con las alertas internacionales a través de Interpol en ese caso. Entonces, para nosotros eso fue una ventaja en lugar de una desventaja, y ojalá acá se movieran también, porque también podría ser constituir una ventaja para nosotros. Ahora, por eso yo hablo de oportunidades sí, de poder hacer nuevas diligencias, oportunidades de que nos contesten en las diligencias que ya hemos solicitado una y otra vez y que no se responden cosas distintas a las que se piden, pero que también surjan más antecedentes respecto a los que ya tenemos
en cuanto a los partícipes intelectuales del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Nosotros ahí apunta directamente a Diosdado Cabello, fiscal, nuevamente. Exactamente, porque cuyo lugar no ha variado en la jerarquía chavista o madurista. Claro. Ahora, y lo digo porque nosotros los autores materiales los tenemos prácticamente todos individualizados y todos con solicitudes de orden de detención y extradición. Y lo que queremos hacer es ir por el 100% de los que participan en este hecho, que es un hecho súper grave. Es un Estado operando dentro de otro Estado a través de una organización criminal, que eso no hay que olvidarlo. Y en segundo lugar, que las trabas que teníamos tenía que ver con un gobierno que tampoco funcionaba democráticamente, y eso implicaba entonces que nosotros no hemos podido avanzar en lo que dice relación con, como digo, los autores intelectuales finalmente de este delito. Ya, respecto de los involucrados, en donde ustedes sostienen que permanecen en territorio venezolano, hablamos de Walter Rodríguez, de José Valverde y de El Mudo López. Entre otros, sí. Son más que ellos tres. Son más que ellos tres. Ya. Acá nosotros hemos acusado a 20, pero 20 dentro de lo que es la asociación criminal Los Piratas de Aragua, sí. Y dentro de lo que es el crimen de Ronald Ojeda, que es un grupo, no son el 100% del Tren de Aragua. Eso fue una operación que se hizo con partícipes seleccionados previamente por la organización, pero que, como ellos mismos dicen, entraron como a ojos vendados, decían ellos, porque solo horas antes les dieron cuenta de qué se trataba finalmente la operación. Y ahí está efectivamente el José Carlos, que está instalado, el Mudo, que están instalados allá en Walter Rodríguez, instalado en Venezuela, y otros más que tenemos también con orden de detención. Y respecto de los actores intelectuales, ahí se violó todo derecho internacional, porque cuando se envía a esta gente a cometer un crimen en suelo chileno, tanto que esto se denunció en su momento a la Corte Penal Internacional, ¿se podría terminar llegando a Nicolás Maduro incluso, fiscal? Nosotros nos hemos reunido con el fiscal nacional para revisar las líneas investigativas que estamos proponiendo actualmente, y una de las líneas investigativas es la Corte Penal Internacional, y por qué no también solicitar la toma de declaración de él si está en condiciones de cooperar con nuestra investigación. Eso sería entonces eventualmente en los próximos días o semanas, solicitándolo a las autoridades en los Estados Unidos, poder acceder a Maduro. Exactamente, así es. ¿Solicitar incluso su extradición o eso no todavía? No hemos hablado del proceso de extradición respecto de él, porque en la investigación respecto de él no tenemos algún antecedente directo que apunte, en este caso, como si tenemos más antecedentes que dicen en relación con Diosdado Cabello. Pero sí él puede tener información que para la investigación nuestra sea información relevante, siempre y cuando también quiera, obviamente, cooperar. Recordemos que los imputados tienen derecho a guardar silencio, no están obligados a declarar en este caso, así que también es incierta. Lo que nosotros vamos a hacer como Ministerio Público es a pedir todas las diligencias que sea posible realizar, pensando también principalmente en la familia, que necesita tener tranquilidad referente a cómo ocurren los hechos y por qué se encarga en este caso en particular el secuestro y el homicidio de don Ronald Ojeda Moreno. ¿Esa solicitud de información, de registros, de antecedentes se hace a través del Tribunal Federal donde se presentó ayer Maduro, o a través de la Fiscalía con Pamela Bondi a cargo? No, se hace a nivel de Cancillería los requerimientos, en este caso en primer lugar, y de ahí se canalizan a través de los ministerios de justicia y luego en los ministerios públicos. ¿Y la posibilidad de que usted viaje a Estados Unidos por este tema, fiscal Barros? Nosotros, como yo acabo de decir, vamos a hacer todas las diligencias que sean necesarias realizar para tratar de finalmente tener a la totalidad de las personas individualizadas o condenadas también en esta investigación. La cooperación internacional a nosotros igual nos ha permitido avanzar harto en esta investigación, y la idea es poder seguir trabajando por esta misma vía, no solo con Estados Unidos, sino con los otros países vecinos. Principalmente hemos tenido harta cooperación e intercambio de información con Colombia. Colombia ha sido un gran aliado en esta investigación. Lo que no fue Venezuela lo ha sido Colombia, y eso nos ha permitido
detener a varios imputados que están actualmente en Colombia en proceso de detenidos y en proceso de extradición también hacia Chile. Recordemos que ahí está Carlos Bori, que finalmente es el líder para Sudamérica del Tren de Aragua y quien estuvo a cargo también de esta operación. En Estados Unidos tenemos preso al Turco, que es el segundo que fue el que tuvo a cargo la operación en Chile, en este caso en particular del Tren de Aragua, pero también el que tuvo a cargo directamente en el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Respecto a Diosdado Cabello, ¿él está en qué calidad en su investigación, en la indagatoria? A ver, ahí nosotros tenemos disposiciones legales que indican que cada vez que la investigación se dirige en contra de una persona, tiene la calidad de imputado. Por lo tanto, y eso implica que él puede ejercer los derechos en esa calidad. Acá nosotros tenemos a lo menos 5 antecedentes que dan cuenta que él estaría detrás del encargo de estos hechos y también del pago a la cúpula del Tren de Aragua para efectos de su cumplimiento. Y en ese ámbito entonces tendría la calidad de imputado. Perfecto. Y ante la imposibilidad de acceder a él, eventualmente usted podría incluso terminar interrogando a Maduro en Nueva York. Sí, es una de las factibilidades que tenemos de poder tomarle declaración a él. El fiscal nacional ha sido claro en este tema, en el sentido en que lo que nos ha pedido es que no escatimemos en realizar ninguna de las diligencias que nosotros intentemos o querramos realizar dentro del contexto de la investigación. Y si no nos va bien en la diligencia, de todas maneras lo vamos a intentar y por último ya habremos hecho todo lo posible por lograrlo, pero hay que ir más allá y hay que tensionar el sistema para el efecto de lograr la mayor cantidad de antecedentes posible para que podamos finalmente darle también tranquilidad a la familia, que es la que sufre directamente todo esto. Ese ir por Maduro lo que busca es finalmente hacerse la convicción de que Diosdado Cabello fue quien dio la orden fiscal, ¿o esa convicción ya la tiene? A ver, nosotros creemos que cuando se toma una decisión de esa envergadura no hay solo una persona involucrada en esa toma de decisión. Yo lo dije en algún momento, es un Estado operando dentro de otro Estado a través de una organización criminal, y eso implica que no es que se le ocurra a una persona sentada en el living de su casa o en su oficina y diga voy a ir a otro país a secuestrar y lo voy a matar, sino que es una decisión que involucra a muchas otras personas, y esas muchas otras personas son las que nosotros queremos saber quiénes son. Recordemos que Ronald Ojeda participa en el primer intento golpista que hay en contra de Maduro, y después, 2 meses antes de su secuestro, que fue en diciembre del 2023, él viaja nuevamente hasta Colombia y Venezuela con la finalidad de realizar un segundo intento golpista donde terminan varios de ellos detenidos, entre ellos el capitán Ángelo Heredia, que después nosotros y todos vemos en las redes sociales en un video. Entonces, entregando una lista de quiénes serían los otros, donde dentro de esa lista está Ronald Ojeda. Entonces, no creo que sea una sola persona en particular la que toma la decisión de decir vamos a realizar este hecho. Y esas otras personas que concurren en esta toma de decisión son las que nosotros también queremos saber quiénes son. Fiscal, ¿cómo se trabaja con la protección de testigos y equipos cuando hay crimen organizado transnacional detrás de un caso como este del teniente Ojeda? Es bien complejo, es un tema súper relevante que da para conversar mucho rato sobre él. Sin embargo, cuando nosotros hemos estado trabajando con las normas de protección de testigos que tradicionalmente están diseñadas para el robo, para el homicidio simple, para la criminalidad que teníamos antes de la pandemia, y que era criminalidad nacional, que no era tan dura como la criminalidad transnacional que nos llega post pandemia. De esa perspectiva, lo que ha hecho la Fiscalía Nacional es actualmente estar trabajando en un protocolo. La nueva directora, Simón Hartat, está trabajando en un nuevo protocolo de trabajo para protección de testigos de criminalidad organizada, transnacional y nacional, con nuevas directrices que se requieren para efectos de poder proteger efectivamente a los testigos y a las víctimas. No tenemos actualmente un sistema de protección, por ejemplo, de casas de seguridad, como se aplica en otros países o en otros ordenamientos jurídicos, y ahí hay que seguir mejorando. Lo que se está haciendo
es levantar los protocolos, pero también ir a conocer experiencias en otros países que son mucho más avanzados en esta área, como por ejemplo Colombia, que vivió una criminalidad mucho más dura que la nuestra, o la criminalidad mexicana, que también es mucho más dura que la nuestra, y por lo tanto lo has obligado a ellos primero tener medidas de protección que sean mucho más eficaces que las que nuestro ordenamiento jurídico establece. ¿Cuál es su convicción respecto de lo que pensaba en ese momento el régimen venezolano respecto del nivel de peligrosidad de Ojeda por todas estas intentonas que usted mismo ha descrito como golpista? O eso era muy alto y había que desactivarlo, o aquí se quiso mandar un mensaje a eventuales descuelgues en las Fuerzas Armadas. ¿Cuál sería el móvil? Yo creo que don Ronald Ojeda era un problema para el gobierno venezolano, era una molestia, era una persona que incomodaba mucho al sistema venezolano por varias razones. Él era bien activo en redes sociales, era bien activo en la conexión con otras personas que eran opositor al régimen. Fue un intento golpista, lo detienen, es torturado incluso estando en el sistema carcelario. En un traslado hacia un tribunal logra escapar junto a otras personas que van detenidos con él, se escapa del país, llega hasta Chile, donde finalmente tiene la condición de refugiado político, pero no solo eso, sino que sigue activo en las redes sociales acá, dando testimonio de lo que pasó con él, y regresa nuevamente en diciembre del 2023 a realizar otro intento golpista, donde, de acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos, había una coordinación con militares que eran activos también en los recintos militares, y con los cuales iban a tratar de alzarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, era un sujeto que molestaba mucho al régimen, pero que además no solo participa en el intento, sino que además después sigue desde el extranjero molestando y participa en un segundo intento. Entonces, claramente era una molestia bastante grande para el régimen, y yo creo que ahí también está la justificación de por qué decidir tomar esta decisión. Sí, perdón, usted recuerda lo de su calidad de refugiado político. Chile, al no poder protegerlo, porque termina secuestrado y muerto, enterrado debajo de 1,5 metros de concreto en una toma, ¿podría ser demandado el Estado chileno por parte de la familia al no cumplir con esa protección? Lo que pasa es que la condición de refugiado no necesariamente implica el que se adopten medidas de protección en contra de él, ni tampoco en el fondo que el Estado tenga que dar ciertas prestaciones. La verdad que mucho menos que eso. Yo en esa área no me quiero meter porque no es mi área, la mía es la penal, y por lo tanto lo que pueda hacer la familia respecto a eso, todo el mundo puede demandar, y son decisiones que la familia obviamente puede hacer. También puede tomar la decisión de demandar al Estado venezolano, por ejemplo, en su momento, y eso también es una decisión que ellos tienen que tomar. Lo que nosotros hacemos desde nuestra perspectiva es lograr establecer quiénes son todos los autores que participan en estos hechos y tratar de condenarlos, pero también cooperar con los otros organismos internacionales que nos requieren información. Nos requiere, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, y en ese ámbito nosotros vamos a estar siempre muy dispuestos a cooperar con todos los que requieran información que para ellos sea útil en el trabajo que a cada uno le corresponde. Fiscal Barros, usted, además de estar a cargo de la investigación del crimen del teniente Ojeda, es el fiscal jefe del equipo contra el crimen organizado y homicidios, el ECO, aquí en la capital. ¿Qué hizo el ECO en este caso que no hace una investigación regular de homicidios? ¿Cuál fue el quiebre investigativo donde usted diría, aquí ECO marcó la diferencia? ¿En este caso en particular o en general? En este caso en particular. En este caso en particular, yo creo que nosotros, una de las grandes virtudes fue que desde el minuto 1 que la Fiscalía toma conocimiento de estos hechos, empezamos a trabajarlo con una policía que también estaba ya altamente preparada. Para esto, en este caso en particular, nosotros lo trabajamos en principio con la VIP de la Policía de Investigaciones, y posteriormente
también participa la BRICO, la Brigada contra el Crimen Organizado, pero también participa las otras policías, en este caso Carabineros a través del OS9. Yo creo que son varios factores, entre ellos en que hay un fiscal desde los actos iniciales del procedimiento a cargo de dictar las directrices. En segundo lugar, nos reunimos rápidamente con la familia para conocer un poco quién era la víctima. Descartamos de inmediato que la víctima tuviera una vinculación con todos los levantamientos que hicimos con el Tren de Aragua y con alguien del Tren de Aragua, o que hubiese un motivo distinto para efecto del secuestro. Pero también, aparte de eso, es que no perdimos ninguna evidencia que en el camino se iba apareciendo. Esta investigación llega en un estado intermedio, como digo yo, de manejo de información. Cuando nosotros comenzamos con ECO no teníamos mucha información, todo era, la verdad que era mucha información dando vuelta por muchos lugares que no estaban concentrados en ninguna base de datos ni en ningún lugar. Y cuando aparece el 21 de febrero este caso en particular, ya teníamos conocimiento de la existencia de estructuras criminales y más o menos definidas, lo que hoy día, por eso yo siempre digo, lo que antiguamente nos demorábamos 6 meses en esclarecer, ahora en algunos casos estamos en 24 horas con detenidos, o en 5 días con personas detenidas, o en 10 días, lo que era impensable hace 2 años atrás. Y de esa perspectiva, entonces, también lo que hicimos fue el intercambio de información, que aquí viene una parte súper importante donde dejamos de ver con la incorporación de los equipos interagencia en ECO, que son 2 funcionarios del C9, 2 funcionarios de la Policía de Investigaciones, más un oficial de Gendarmería de Chile trabajando con el equipo ECO y siendo en el fondo los nexos de información entre ambas policías y el cruce de información principalmente. Eso significa con nuestra base de datos y con la base de datos de la Policía y Gendarmería, nos permitió hacer que ambas policías se involucraran en la causa. Por ello es que tanto OS9 como la VIP, en este caso en particular, intercambiaban constantemente investigación al extremo que compartíamos. Por ejemplo, el turco costó mucho tiempo poder individualizarlo para una de las policías. Llevaban meses y de repente miramos hacia el lado y nos dimos cuenta que la otra policía lo tenía individualizado hacía 3 meses atrás. Entonces, ese tipo de cosas que no parecen tan relevantes, sí son relevantes porque ahorro recursos de 3 meses de una policía desgastándose en individualizar a un sujeto que el otro ya lo tiene individualizado. En este caso en particular, nosotros hicimos trabajar a ambas policías, si bien formalmente lo que vemos es que la VIP es la que está a cargo de esta investigación, igual OS9 maneja esos niveles de información, y por eso es que cuando viene el 10 de abril del 2024 el homicidio del teniente Emanuel Sánchez Soto, se incauta un teléfono, por ejemplo, muy relevante, que es el de Yolvio González Arcaya. Ese teléfono, si bien esta investigación el OS9 de Carabineros, que no debería estar participando, o tradicionalmente no participaba en la investigación junto con la VIPE, sí levantan la información, y de ese teléfono ellos mismos son los que nos dicen: oye, mira, esto también le sirve a ustedes, porque, por ejemplo, aparece el Yolvio González con una fotografía con el uniforme de PDI que utilizaron para el secuestro. Y ahí se abre un mundo distinto a través de ese teléfono, entre otras miles de cosas, pero yo creo que tiene muchas virtudes el eliminar las barreras que hay entre ambas policías en el trabajo que se puede hacer, ya no por estamento o estancos separados entre una policía y otra, sino que haciéndolas confluir en que esta lucha contra el crimen organizado no es una tarea de una policía en particular, no es solamente del Estado, no es solamente de los particulares, sino que es una obligación de todos al mismo tiempo. Es el fiscal Héctor Barros quien encabeza la investigación por el caso Ojeda, pero que además es el fiscal jefe del equipo contra el crimen organizado y homicidios ECO aquí en la región metropolitana. Fiscal, ha sido muy amable por conversar con nosotros. Que tenga un buen día. No, muchas gracias a ustedes, Rodrigo y Verónica, que estén muy bien. Buenos días, igual. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa. Maduro alega inocencia y se declara prisionero de guerra en los tribunales federales de Nueva York. Yo estoy al mando de Venezuela, dice Donald Trump, mientras Delcy Rodríguez juraba como presidenta encargada. En Chile, la Fiscalía ratifica la tesis de un móvil político en el crimen del teniente Ronald Ojeda. Sigue la investigación sobre Diosdado Cabello, y aquí en Cooperativa el fiscal Barros dijo que va a tratar de interrogar a Maduro en Nueva York.
nosotros tenemos bastantes órdenes de detenciones libradas respecto a una serie de otros sujetos que luego de cometido el hecho huyen hacia Venezuela y se ocultan allá, y no hemos podido realizar ninguna diligencia respecto a ello. Como hay cero colaboración o había cero colaboración del gobierno venezolano en ese ámbito, no podíamos avanzar. Respecto a Diosdado Cabello, ¿qué calidad en su investigación? Tenemos a lo menos 5 antecedentes que dan cuenta que él estaría detrás del encargo de estos hechos y también del pago a la cúpula de Extender Agua para efectos de su cumplimiento. Y ante la imposibilidad de acceder a él, eventualmente usted podría incluso terminar interrogando a Maduro en Nueva York. Sí, es una de las factibilidades que tenemos de poder tomarle declaración a él. José Antonio Kast se reúne con los grandes empresarios de la CPC y viaja a reunirse con el presidente de Perú. Violenta encerrona, conductora en Cerrillos, en Maipú, Torbazo, terminó con el dueño de casa golpeado por los delincuentes que además huyeron en su automóvil. El proyecto de eutanasia llega al Senado. En paralelo, la Moneda busca viabilizar el reajuste del sector público ante las críticas por la llamada norma de amarre. Aquí no hay ninguna ley de amarre. Con este concepto, la oposición ha tratado de instalar que el gobierno busca apernar asesores políticos o de confianza del presidente Gabriel Boric, y no tiene nada que ver con eso. Otra cosa muy distinta son los funcionarios públicos de carrera, sobre los cuales se pueden generar desvinculaciones, y lo único que se reitera es que se fundamente las razones de la desvinculación. Tengo la sospecha de que quizás este instructivo era necesario porque el mismo gobierno tiene dudas respecto a que estos funcionarios vayan a hacer lo que corresponde y vayan a tener la actitud republicana de dejar los cargos para los cuales se les eligió por razones de confianza. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.